Hoy les hablaremos acerca de la estructura del Estado moderno. En el nexo existente entre los elementos de un sistema se le da el nombre de estructura. Elementos del Estado son las entidades, las últimas de las cosas, sobre todo los materiales, es decir, los componentes indivisibles de los cuerpos complejos, territorio, población y poder. Serían el equivalente a la soberanía, el imperio de la ley. Heller establece que los elementos del Estado o condiciones son los siguientes: elementos físicos de orden externo, que es el territorio; elementos étnicos o antropológicos, que es el pueblo; elementos psíquicos, de idea de Estado como forma suprema de organización; elementos culturales, que serían el soporte de la nación; elementos políticos, que va de la autoridad. Pueblo, territorio y poder político en el derecho son indispensables para la permanencia de un Estado. El pueblo, seres humanos que residen en el territorio estatal, son individuos cuya conducta se encuentra regulada por el orden jurídico, dice Kelsen. Ámbito personal de validez, solo una parte del espacio, solo una parte de la población. Para Kelsen, el ámbito territorial y persona de validez está determinado por el derecho internacional. El acto coercitivo establecido por el orden nacional únicamente puede dirigirse contra individuos que se encuentren dentro del territorio estatal. Esto es dentro del espacio del derecho internacional, considerado de ámbito de validez dentro del orden jurídico nacional. El fin es satisfacer necesidades sociales. La población hace referencia a un concepto cualitativo, o sea, a un número de hombres y mujeres nacionales extranjeros que habitan en su territorio, cualquiera que sea su número y condición, y no son registrados por censos generales de población, el censo de población y vivienda. La población es el número de habitantes de un estado. Para determinar la naturaleza de la población, debemos precisar las relaciones entre sociedad del estado. Los cambios sociales deben ser reducidos como causa y efecto de medio social. La sociedad es la creadora del orden jurídico nacional. El derecho, como el Estado, son fenómenos de creaciones sociales, gobernados y gobernados. La población debe reunir determinados caracteres que son el resultado de una larga evolución: sentido demográfico, unidad jurídica, política y económica, sentido cualitativo y cohesión natural. En la sociedad se mezclan razas, lenguas, costumbres, economía y política, abierta a la influencia universal. La unidad jurídica se presenta en la personalidad jurídica del Estado. El derecho positivo mexicano reconoce a la personalidad del Estado, pues a este y otras entidades, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga personalidad jurídica, con derechos y obligaciones. En la cohesión o solidaridad cultural, el resultado del carácter esencial es el ser humano, la sociabilidad. El hombre es un ser social, es decir, un ser que se integra a grupos o comunidades gobernados por factores espirituales que radican en ellos. Se necesita un número importante de personas para integrar una población. Unas cuantas personas no pueden integrar un estado. Los polis deberían tener un mínimo de 10,000 habitantes. Son circunstancias históricas que determinan un número de población. Procesos históricos desintegran a los estados, dividen y hacen surgir unidades estatales. La población está sujeta al poder estatal y no tolera intromisiones indebidas de otros poderes. Existen problemas de soberanía. Heller señala que no existen fronteras naturales del Estado, sino que todas las fronteras políticas son zonas y líneas arbitrarias, artificiales, es decir, queridos por los hombres nacidos de las relaciones de poder y de las manifestaciones de la voluntad de lo que trazan las fronteras. El concepto de población es un concepto cualitativo, aritmético, estadístico, con el cual expresamos el total de los seres humanos que viven en el territorio de un Estado. El significado del pueblo analiza las siguientes interpretaciones: pluralidad, pluralidad integral, que todo sea orgánico, pluralidad mayor de relativa, pluralidad mayor limitada. El pueblo comprende solo aquellos individuos que están sujetos a la potestad del Estado, ligados a ese por un vínculo de la ciudadanía, y que viven tanto en el territorio como en el extranjero. En el capítulo 2 de la Constitución, artículos 30 y 31, habla como la población como el objeto de poder político, y el pueblo designa aquella parte de la población que tiene derechos civiles y políticos plenos. En el poder político, el poder del Estado en las relaciones es un aspecto significativo de un sistema político que hace diferente la política de cualquier actividad humana. El poder del Estado y las funciones del Estado.
El poder del Estado ha sido creado por la misma sociedad. Sin el poder, la vida social sería caótica e intolerable. Aún en las formas primitivas, el poder general resulta de un conjunto muy diverso de poderes que se acentúa en el Estado moderno. Pirámide de poderes. Una identidad a quien se le provee una amplia esfera de competencia que puede abarcar totalidad de una frase de la acción del Estado, poder público y funciones. El poder resume la unidad de una competencia general y sus funciones es un medio para realizar esa competencia. La función del Estado. Tiene función legislativa, que es la actividad estatal que tiene por objeto una creación de normas de carácter general imperativas coercibles, de normas jurídicas cuya expresión más clara es la ley. Creación de normas, proceso legislativo, creación de normas generales por órganos específicos. Su función administrativa es la realización de actos jurídicos o materiales ejecutados de acuerdo en el mandato legal, que produce transformaciones concretas en el mundo jurídico. Toda actuación del Ejecutivo está estipulada en el artículo 89 de las facultades y obligaciones del presidente, que son las siguientes. Función jurisdiccional. Supone la existencia de una situación de duda o conflicto de derechos con la presencia de dos pretensiones opuestas. Se manifiesta a través de una resolución, generalmente una sentencia, con el fin de mantener el orden jurídico y dar estabilidad a situaciones jurídicas. Desde el punto de vista formal orgánico, la función jurisdiccional solo es realizada por los órganos judiciales de una constitución establecida. En el punto de vista material, en razón de naturaleza intrínseca, el acto del que se manifiesta realiza funciones jurisdiccionales cuando a través de sus tribunales administrativos resuelve controversias que le son planteadas y realiza funciones jurisdiccionales al juzgar la responsabilidad política de los servicios políticos. El Estado, en la estructura del Estado, va de lleno y va de la mano la soberanía. Su concepto aparece en la era moderna a partir de los siglos XVI y XVII. Es una voluntad suprema que ordena y rige a la comunidad humana, una voluntad buena por naturaleza y a la cual resulta delictivo oponerse, una buena voluntad divina o voluntad en general. El concepto de Estado es una relación social, como la instancia política que articula un sistema de dominación social. Y volviendo a lo que señala la soberanía de un Estado, determina la forma de gobierno y regula sus negocios interiores, el número de intervención y la posesión del poder, y los medios para defender sus derechos, realizar sus pretensiones e imponer sus sanciones. Se manifiesta históricamente la soberanía desde la disolución del feudalismo, la aparición del Estado moderno y la formación de las naciones europeas. En las formas limitadas de la autosuficiencia del Estado, Aristóteles exige para el Estado el ideal de la independencia potencial respecto del exterior, situación que se funda en la idea de ser sí mismo suficiente para satisfacer sus necesidades. Para los griegos, el concepto de soberanía no fue objeto de una consideración y análisis. El Estado y la sociedad civil mantienen una estrecha relación y se moldean mutuamente, Estado y sociedad civil. Muchas de las veces, la mayoría de nuestras necesidades básicas no pueden ser propiamente de nuestra mano y nos las tiene que proporcionar el Estado. El Estado subordina a la Iglesia. El concepto de soberanía, según Jean Bodin, es absoluta, perpetua e indivisible, inalienable e imprescriptible. Es un poder originario. Todo dominio sobre pluralidad de familias, dotado de poder soberano, poder supremo y dependiente, representa un Estado. Maquiavelo dice que se le debe haber empleado por primera vez un término a la comunidad humana que posee un poder interno supremo que debe ser ejercido por quien gobierna. La soberanía aparece como cualquier cualidad de poder de una comunidad. Una comunidad es basada y formada en base a un Estado. Thomas Hobbes, la soberanía es un concepto moderno y lógico, y la sociedad es una construcción artificial o ficticia que suma todos los egoísmos individuales. La obediencia absoluta del súbdito. El soberano no debe permitir el desarrollo de los grupos ni de las instituciones que medien el Estado y el individuo. John Locke dice que la soberanía descansa en el Parlamento. El pacto social es la ley fundamental y la sociedad es una realidad y no una cosa artificial. La soberanía del Estado no se ve limitada por sus fines. Y para finalizar, el Estado es soberano y la estructura del Estado está conformada por diferentes teorías de pensamiento de las personas ya antes mencionadas y por el poder político, las personas que lo rigen y lo demarcan,
podría ser dirigido por una monarquía o una tiranía, pero es dependiendo del estado y la época en la que se encuentra.